Muy buenas a todos y bienvenidos familia al canal de Ignanime. Goldie Roger fue el pirata más importante de toda la obra de One Piece y no es para menos, ya que él fue la pieza clave para que empezara la gran era de la piratería, portando a la vez el título de Rey de los Piratas y el de ser el único capitán pirata que ha visto un tesoro tan misterioso como es el One Piece. Pero ¿qué me dirías si te digo que hubo dos personajes como Goldie Roger en el mundo real y que de hecho es su inspiración pirata? Específicamente vamos a hablar de Olivier Levasseur, un pirata francés que tiene una épica historia que contar sobre su legendario tesoro y el cómo este puso el mundo patas arriba en su ejecución, creando su propia nueva era de la piratería por la búsqueda de un legendario tesoro, y no dentro de un anime, sino en nuestro propio mundo, así como también conoceremos la historia de Henry Havery, quien fue el rey de los piratas y que además fue recordado como un hombre amable que vivió su vida sonriendo a pesar de ser el hombre más buscado del mundo, al ser alguien que estaba profundamente enamorado de la aventura, una aventura que lo llevó a la cima, poniendo en jaque al propio gobierno que a pesar de sus múltiples intentos jamás pudieron capturarle. Así que sin más que añadir, ¡empezamos! Olivier Levasseur fue criado por su padre después de que su madre muriera en el parto. Su padre lo crió para ser un gran navegante y entender los caminos del mar y la navegación. Sin embargo, su profesión escogida fue la de arquitecto, y eso es lo que seguiría siendo hasta que descubrió la piratería gracias, irónicamente, a la guerra de los gobiernos contra los piratas, ya que debido a sus habilidades de navegación recibió una carta del gobierno que le habilitaba para ser corsario, y básicamente un corsario es un pirata bajo las órdenes del gobierno, lo que en One Piece conocíamos como el sistema Shichibukai. Olivier era un corsario bajo el gobierno francés, y así participó en la guerra al cometer actos de piratería, pero solo contra los barcos enemigos. Esto era común durante esta guerra, y no tenemos muchos registros sobre las hazañas de Olivier como corsario, pero este al principio quería ser arquitecto, por lo que de navegante sin más no le entusiasmaba, pero en cuanto descubrió la piratería, descubrió lo que era la verdadera libertad y felicidad, y como veríamos, este pirata tendría una trayectoria corta pero intensa. Cuando terminó la guerra y los diferentes gobiernos abolieron a los corsarios, dejaron de llamarlos corsarios y llamaron a todos estos hombres de vuelta a su país para volver a tener una vida normal. Pero definitivamente Olivier no quería volver a ser arquitecto, y en su lugar se convirtió en pirata de pleno derecho junto a sus nakamas, uniéndose a la tripulación del capitán Benjamin Hornigold. Y aquí es donde vemos que Oda toma elementos de múltiples leyendas piratas y personajes para construir sus propios personajes. Así que Edward Newgate, o Barba Blanca, o Shirohige, o como lo queráis llamar, se basa en múltiples piratas diferentes, uno de los cuales creo que debe ser Hornigold. Primero que todo porque el bigote de Barba Blanca no está diseñado al azar, y realmente parece un cuerno de dos puntas, y este pirata se llamaba Cuerno de Oro, y tenía una personalidad similar a la de Shirohige, pero también este personaje aceptó a varios piratas legendarios bajo su protección, y los hizo tripulación de su barco, con una gran familia, y luego se fueron a tener sus propias leyendas, lo cual también es un guiño a los piratas de Rock D. Shebeck. Hornigold tuvo a Olivier en su tripulación al principio de su carrera, pero también tuvo al legendario pirata Barba Negra, y realmente les enseñó mucho sobre el mundo de la piratería. De todos modos, él y Hornigold trabajaron codo con codo para capturar barcos, saquear y retener personas para obtener rescates. Olivier desarrolló el apodo del buitre, porque se hizo conocido por su velocidad y crueldad. Después de varios años trabajando bajo el paraguas del capitán Hornigold, él y Olivier tomaron caminos separados, y Olivier comenzó a trabajar bajo el capitán Samuel Bellamy. Bellamy es conocido como el pirata más rico. También fue conocido como el príncipe de los piratas, así como por su amabilidad. Los piratas de aquellos días eran despiadados, incluso Olivier. Él era despiadado y por eso obtuvo el apodo que tenía, y veremos más de esto en este vídeo. Pero Bellamy era conocido por su amabilidad, así que Olivier y Bellamy trabajaron juntos durante un tiempo, se convirtieron en buenos amigos, y cuando finalmente se separaron y Olivier se convirtió en el capitán de su propio barco y eventual flota, se separaron como amigos nuevamente. Olivier era despiadado y era conocido por ello. Tuvo muchas hazañas donde capturó y saqueó muchos barcos, pero una de sus hazañas más notables fue cuando capturó un barco de esclavos y llevó
a los 140 esclavos de su propio barco, hundió el barco a los esclavos con toda su tripulación y los dejó morir. Luego abandonó a esos 140 esclavos en una isla y luego fue perseguido por un barco portugués donde perdió varios miembros de la tripulación en los tiroteos, pero finalmente se escapó solo para luego ir en otra dirección y quedar atrapado en una tormenta, y perdió su barco entero y casi a toda su tripulación. El barco fue derribado por una tormenta, muriendo alrededor de 80 hombres y solo Olivier y algunos de sus compañeros de su tripulación lograron escapar. Olivier terminó robando un nuevo barco, reuniendo a su tripulación nuevamente y luego se unió al capitán Edward England, lo que nuevamente habla de su crueldad. Edward England era conocido por ser un pirata amable y compasivo, tendiendo a la misericordia hacia sus enemigos. Hubo otro tiroteo que ocurrió entre ellos y otro barco, perdiendo varios miembros de la tripulación, y Edward England quería mostrar misericordia con ellos y dejarlos ir, pero tanto Olivier como el resto de la tripulación dijeron que no. Estando cansados de su amabilidad, decían «no queremos eso», y lo dejaron en una isla desierta y votaron por un nuevo capitán, quien sería John Taylor. Y dicho todo esto, llegamos a la parte más importante de este vídeo. Y es que ahora llegamos a la parte donde la leyenda de Olivier se encuentra con la historia que conocemos y amamos, empezando a pasar de ser un pirata promedio a un Roger. Olivier y Taylor se convirtieron en nakamas y comenzaron a capturar barcos y saquear juntos. Hubo un barco que encontraron después de que hubiera sido dañado en tormentas, y estaba anclado y muy vulnerable, así que Olivier, tan astuto como era, decidió izar la bandera blanca, para así fingir que eran banderas navales, para poder acercarse, y luego, cuando estuvieron cerca, cortó la bandera e izó su bandera negra, y luego capturó el barco, así de dramático y drástico, pudiendo capturar a este barco. Y este barco pertenecía al obispo de Goa. El barco se llamaba Nuestra Señora del Cabo y estaba cargado con decenas de cajas de lingotes de oro y plata, diamantes, perla, seda, arte y objetos religiosos, destacando entre este botín la legendaria Cruz de Fuego de Goa. Para este botín se necesitaron docenas de hombres para llevar todo el tesoro fuera del barco. De hecho, creo que leí que se necesitaron 3 hombres para llevar solo la Cruz de Fuego. Fue un botín realmente grande. Lo dividieron entre todos los hombres y siendo 50 hombres se llevaron cada uno 42 diamantes, así como al menos 50.000 libras de oro y plata. Los capitanes obtuvieron un poco más. Olivier, como fue una pieza clave para que este plan funcionara, obtuvo la Cruz de Oro, que tenía un valor incalculable, por lo que el gobierno estaría dispuesto a pagar lo que fuera para recuperarla, por lo que podemos decir que se trataba de un One Piece de la época en el mundo real. Después de esto, los capitanes se retiraron. Olivier, de hecho, se escondió y no sabemos qué le sucedió durante varios años, dónde fue, qué hizo, pero sabemos que en el año 1724 envió a un negociador para tratar de obtener la amnistía. La amnistía era un perdón extendido por el gobierno para poder perdonar oficialmente a ciertas personas que estaban sujetas a juicio pero no habían sido condenadas. Esto era esencialmente el objetivo de varios gobiernos de tratar de frenar la cantidad de piratas que continuó después de que terminara la guerra, tratando de decir, está bien, no te vamos a condenar por todos los crímenes, solo sé civil nuevamente. Olivier quería esto, quería la amnistía que se extendió hacia los piratas, pero había encontrado lo que podíamos llamar el One Piece, y el gobierno quería algo de eso de vuelta. Específicamente para él, la respuesta fue: devuélveme algo de mi oro y simplemente dame una parte de eso junto a la cruz y te daré esta amnistía. Y Olivier dijo que no, que lo quería todo, y así se mantuvo escondido. Eventualmente fue capturado cerca del puente Dawson en Madagascar. Fue interrogado, pero se negó a revelar el secreto de dónde estaba su gran tesoro, y en cambio, mientras lo llevaban a la ejecución, llevaba un collar alrededor de su cuello que tenía un criptograma de 17 líneas. Justo antes de ser ejecutado, lo arrojó a la multitud gritando: mi tesoro lo dejé todo en ese lugar. Aquel que pueda entender el criptograma será quien lo encuentre. Esto inició a muchas personas que intentaron descifrar este criptograma. Este criptograma, de hecho, todavía existe. Los historiadores han confirmado que este papel es de la época en que Olivier fue ahorcado, y desde entonces muchas personas han intentado descifrar estas 17 líneas y encontrar su tesoro, aunque aún no ha sido encontrado. Hay una familia descendiente de piratas que ha dedicado su vida a esta búsqueda. Reginald Cruz Wilkins pasó toda su vida tratando de descifrarlo y sintió que había descifrado
del código. Desde entonces ha fallecido y su hijo John ha asumido la búsqueda. Ha encontrado grabados en la isla en la que cree que está ubicado, y además dentro de esta isla ha encontrado ciertas similitudes que cree que están vinculadas con los mensajes de Olivier, y además creen que estos mensajes en rocas fueron escritos por Olivier. El problema es que oficialmente está prohibido y no se le permite cavar allí. Muchas personas también acreditan a Henry Avery, también conocido como Henry Avery, como una inspiración para Roger, porque obtuvo el título de Rey de los Piratas, y mientras que Olivier era conocido por su crueldad, Henry sí le daría pelea al título de ser la persona más parecida a Gold Roger. Solo fue pirata durante 2 años, pero en ese tiempo también obtuvo uno de los mayores botines de la historia pirata, y logró lo que la mayoría de los piratas no pudo hacer, escapar impune. Nunca fue capturado, se escondió y nunca se le volvió a ver. Se supone que vivió por algún periodo de tiempo en gran riqueza. Realmente las mayores similitudes que vi entre él y Roger fueron que fue conocido como uno de los primeros hombres buscados globalmente en el mundo. Todos lo buscaban y naturalmente porque era conocido como el rey de los piratas. Pero de nuevo no hay muchas similitudes de otro tipo. Así que me gusta pensar en Henry Avery más como una inspiración para el título de rey de los piratas que cualquiera puede obtener, especialmente porque Avery inspiró a muchas personas a la piratería para poder hacerse con el gran tesoro y luego desaparecer. Así que tal vez Avery fue la inspiración para el título que busca Luffy, el rey de los piratas, pero realmente creo que Olivier fue la inspiración para Roger. Entonces las relaciones de la leyenda de Olivier y cómo se conecta con la historia que amamos son claras. Tenemos a un pirata legendario que tuvo uno de los mayores botines de todos los tiempos, permaneció esquivo para el gobierno, se mantuvo escondido, estuvo en fuga durante mucho tiempo antes de ser capturado y antes de ser ejecutado gritó un mensaje al mundo diciendo ve a buscar mi tesoro, y hasta ahora nadie lo ha encontrado, pero muchos se han puesto en marcha para tratar de descifrar los mensajes que fueron dejados en papel y en rocas. Luffy es uno de esas personas, uno que escuchó la leyenda de One Piece del tesoro que quedó atrás y está en su búsqueda para encontrarlo. Y sin más que añadir, gracias por ver este vídeo y acompañarme en este espacio. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, no olvides darle a like y suscribirte. Así podrás formar parte de esta comunidad donde te recibiremos con los brazos abiertos y podrás compartir tus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Allí te espero. Hasta pronto.